Buenos días, señores magistrados. Vengo en representación del señor Pedro Lizana Puelles contra la sentencia de segunda sala especializada en lo civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, que declaró infundada la demanda de amparo de autos. En este proceso no se ha considerado el recurso adoptado de fecha 20 de julio del 2004, donde el Consejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Canchaque en Piura declaró improcedente la solicitud de vacancia en el cargo de alcalde municipal de mi patrocinado por causal de nepotismo, ya que no se presentaron medios probatorios que así lo acrediten. Asimismo, en aplicación al artículo 51 de la ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el 20% de los miembros hábiles del Consejo solicitaron la reconsideración del acuerdo, la cual fue declarada improcedente mediante resolución de alcaldía, con la que quedó agotada la vía administrativa y solo podría ser impugnada en el proceso contencioso administrativo. Pero a pesar de ello, el Jurado Nacional ha declarado fundado el recurso de apelación interpuesto contra ella, ordenando la inmediata vacancia de mi patrocinado en el cargo de alcalde de municipalidad del distrito ya mencionado. Es claramente que no se ha motivado correctamente la resolución de la segunda sala especializada en lo civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, por lo que solicitamos, señores magistrados, se declare la nulidad de la resolución 315-2014 del Jurado Nacional de Elecciones, que tras declarar fundada la apelación presentada contra el acuerdo formalizado mediante resolución del Consejo 39-2004, ordenó la vacancia de mi patrocinado en el cargo de alcalde de la municipalidad ya antes indicada, por la causal de nepotismo, que vuelvo a repetir, en ningún medio, no figura en ningún medio probatorio. Además, la referida resolución contraviene los derechos fundamentales al debido proceso previsto en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución. Asimismo, el argumento del Jurado Nacional de Elecciones se basa en los artículos 142 y 181 de la Constitución, donde establecen respectivamente que las resoluciones del Jurado Nacional en materia electoral no son revisables en sede judicial y que son dictadas en instancia final y definitiva. Es decir, contra ellas no procede recurso alguno de impugnación. Hay que tener en cuenta, señores magistrados, que la Constitución de nuestro país está plagada de disposiciones entre las que existen aparentemente contradicción. Por ejemplo, mientras que en el inciso 1 del artículo 2 se reconoce que toda persona tiene derecho a la vida, en el artículo 140 se regula la pena de muerte. Otro ejemplo, mientras que en el artículo 2, el inciso 2 del artículo 2 se reconoce el principio de derecho a la igualdad ante la ley, en el artículo 103 establece que pueden expedirse leyes especiales cuando así lo exija la naturaleza de las cosas, es decir, de un proceso en el que no se haya respetado los derechos fundamentales de la persona, tenemos muy en cuenta, señores magistrados, que el Jurado Nacional de Elecciones es el órgano competente máximo de la Administración de Justicia en el tema electoral de nuestro país, pero hay que tener en cuenta que como cualquier otro órgano público se encuentra pues obligado a respetar los derechos fundamentales en el marco del respeto al derecho al debido proceso y a tutela jurisdiccional efectiva, que se indica en el artículo 139 de la Constitución. Por lo que no se debe pretender que sus resoluciones no sean objetos de control constitucional en aquellos casos en los que resulte contrarias a los principios y derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna, como es en el caso de mi patrocinado. Independientemente en los artículos 142 y 181, los órganos electorales deben de contar con control jurisdiccional que permitan determinar si sus actos han sido adoptados al amparo del derecho y las garantías mínimas previstas en la Convención Americana, por ejemplo, así como los establecidos en su propia legislación, lo cual no es incompatible con el respeto a las funciones que son propias de dicho órgano en materia electoral, ya que sin un adecuado control puede favorecer determinados fines partidistas.
Son justamente aplicaciones literales a los artículos 142 y 181 de la Constitución las que han ocasionado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, sostenga que se adopten las medidas para modificar las disposiciones de los artículos 181 de la Constitución del 93 y 13 de la Ley Orgánica Electoral, posibilitando un recurso efectivo y sencillo en los términos para garantizar la participación política por parte de los ciudadanos. Creemos firmemente que una interpretación errónea de los artículos 142 y 181 de la Constitución no debe afectar los derechos fundamentales, considerándola como una interpretación inconstitucional. Solo así garantizaremos la seguridad jurídica del proceso electoral y la oportunidad de proteger los derechos fundamentales. Así pues, no se trata de una superposición de funciones, sino de delimitar claramente y correctamente las competencias que la Constitución ha conferido a cada uno de los órganos constitucionales. De conformidad con el artículo 132, inciso 2 de la Constitución, el Poder Judicial, por ejemplo, también goza de independencia y autonomía. Sin embargo, como no podría ser de otro modo en un estadio que se precie de ser constitucional, sus resoluciones, incluso las de la Corte Suprema de la República, son susceptibles de control constitucional mediante los procesos constitucionales de amparo y de habeas corpus. No existe, pues, entonces justificación constitucional alguna para que el Jurado Nacional de Elecciones se encuentre relevado de dicho control, es decir, cuando no respete los derechos fundamentales en el marco del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Por lo antes expuesto, señores magistrados, solicitamos respetuosamente la nulidad de la resolución 315-2014. Consideramos que no se ha seguido el debido proceso porque el jurado no debe ser el órgano competente para pronunciarse sobre el asunto, ya que puede haber una afectación al derecho de mi patrocinado. Muchas gracias.